les tenemos una buena noticia, muy buena noticia. Y quiero aprovechar para agradecerle al sector obrero y de manera muy especial al sector empresarial, porque ya llegaron a un acuerdo para el aumento al salario mínimo. Hoy muy temprano se reunieron y hay consenso, es decir, sector obrero, sector empresarial y gobierno coinciden una vez más en el incremento al salario mínimo. Vamos a invitarlos porque me informó la secretaria de Trabajo que se iban a reunir y les dije, si no están muy lejos, vengan aquí y explíquennos y escuchemos a un representante del sector obrero, un representante del sector empresarial y a la secretaria que nos informe en qué consiste el arreglo. Varios arreglos. ¿Cómo? Se quisieron venir todos, porque son varios. Todos son representantes de la comisión. Un aplauso. Choco. A ver. Muchas gracias. Muchísimas gracias, presidente. Como bien acaba de señalar el presidente, esta mañana en el seno de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, por unanimidad, por consenso entre el sector empresarial, el sector obrero y el gobierno, se decidió y se definió un incremento del 20% al salario mínimo en 2023. Esto significa, si nos ayudan con la presentación, que a partir del 1 de enero del próximo año, el salario mínimo general pasará de 172 pesos diarios a 207. Es un incremento de 1,052 pesos al mes. También se definió un incremento del 20% en el caso de la zona libre de la frontera norte, por lo cual pasará de 260 a 312 pesos al día. Un incremento de 1,584 pesos mensuales adicionales. Aquí, como pueden ver, adelante, tenemos, presidente, una comparación de lo que ha significado en términos de capacidad adquisitiva en los tres principales elementos de la canasta básica. En esta política consistente ya llevamos, es el quinto incremento importante que se realiza en la CONASAMI. Como podemos ver, en el caso de frijol hemos pasado de 3 a 5 kilos el poder adquisitivo de una mujer, hombre, trabajador que gana salario mínimo. En el caso del huevo, de 3.2 a 4.6, y en el caso de la tortilla, de 6.5 a 10.2. Ello, a pesar de la inflación, hemos venido avanzando en la recuperación del salario mínimo. Adelante.
Presidente, informarles que 6.4 millones de trabajadores serán beneficiados con esta política, es decir, que a partir del 1 de enero se incrementará su poder adquisitivo y con ello también dará dinamismo a la economía local, al mercado interno y se apoyará no solamente directamente a los trabajadores, sino a sus familias. Adelante. Aquí, presidente, mostrarle esta gráfica que es muy interesante. En 2020, que es cuando tenemos ya empezamos este monitoreo, si nos comparamos con con 135 países que llevan este tipo de registro de salarios mínimos, en 2020 nos encontrábamos en el lugar 85. Hemos venido avanzando. Hoy, presidente, con el incremento para 2023, vamos a avanzar a la posición número 50 respecto a los 135 países que tienen este registro. Adelante. Y finalmente, aquí la gráfica que muestra la recuperación a partir de el año en el que llegamos, en el que llegó usted y que por consenso con los sectores hemos venido recuperando el poder adquisitivo que se perdió durante 40 años. Con el incremento de este año habremos recuperado el 90% del poder adquisitivo comparado de 2018 a 2023. Ese es el informe, presidente. Si le parece bien, daríamos paso a darle la palabra. Hoy nos acompañan los diferentes miembros de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, cuyos voceros harán uso de la voz en representación de los sectores. Adelante, por favor, iniciamos con Carazo, por favor, José Luis Carazo, representante obrero. Adelante. Muchísimas gracias, señor presidente, por recibirnos, por habernos invitado. Nos sorprendió mucho a todos gratamente hoy por la mañana. La realidad es que recorrer el mundo que hemos vivido desde hace más de 40 años, desde 1976, en primer lugar, para no perder el poder adquisitivo de compra de los salarios y posteriormente el apoyo que se nos ha dado para recuperarlo, la realidad es que muchas veces no lo teníamos planeado tan ágilmente. Con toda sinceridad, creo que nos justificarían mencionar 3 palabras, precisamente: justicia, reconocimiento y agradecimiento, lo que envolvería esto que ha pasado con el salario. Como ya lo mostraron hace unos minutos, la realidad es que en 2016 teníamos un salario mínimo de 73.04 pesos. Ese era nuestro salario mínimo. Para el 2018 amanecemos con 88 pesos. Ya para el 2019, usted toma con ese salario, la administración para 2019 ya contábamos con un salario de 102. No me voy a ir cada año porque me tardaría muchísimo, pero hoy ver que ya tenemos un salario que rebasa los 200 pesos, que estamos en 207 pesos, sinceramente para nosotros es motivo, en primer lugar, de reconocer que es una justicia para los trabajadores en México que se vieron rezagados contra todas nuestras contrapartes de todo el mundo. Pero también es un momento para reflexionar en un reconocimiento a la sensibilidad, en primer lugar, del gobierno que usted encabeza, señor presidente, y muy en particularmente a esa sensibilidad que una joven secretaria ha mostrado para los temas laborales, como es la secretaria del Trabajo, doña Luisa María Alcalde. Y por otro lado, no dejamos de reconocer y agradecer en los empresarios el esfuerzo que se está haciendo. Hoy, el tripartismo sin duda alguna da una muestra de que está consciente, maduro y responsable de entender que si una de sus partes de este triángulo está débil, nos debilita a todos. Es necesario, y dentro del diálogo social, encontrar los mecanismos para que en el tripartismo no exista un sector que se debilite. Y como consecuencia, hoy los empresarios también están empujando. ¿Por qué razón? Porque
que la matemática económica, que a veces es difícil de entender, indica que estos incrementos no se podrían dar, pero con el esfuerzo que ellos hacen y con la certeza de que nosotros tenemos a los mejores productores del mundo, que tenemos la mano de obra más versátil que existe, sabemos que vamos a lograr vencer lo que la economía nos reta. Muchas gracias, señor presidente, se lo digo sinceramente, y no puedo dejar de decirle que quien está atrás de nosotros en la Confederación le manda un afectuoso saludo y sin duda alguna su agradecimiento, que es el senador don Carlos Aceves del Olmo. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Muchas gracias a José Luis Carazo, representante vocero del sector obrero en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Y vamos a pasarle la palabra, presidente, a Lorenzo de Jesús Roel, vocero del sector empresarial en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Adelante, por favor. Bueno, primero, señor presidente, gracias por la invitación al Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Y muy importante, como usted lo señaló, este resultado del diálogo social, del tripartismo, en donde interviene el sector obrero, hoy dignamente representado el sector empresarial, con la intervención, por supuesto, ante la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos de Luis Felipe Munguía, quien participó en este proceso en representación del gobierno, y por supuesto pues la magnífica participación de siempre en este diálogo social de la secretaria Luisa María Alcalde, a la que le agradecemos también su participación, y simplemente decirle que, como usted sabe, el sector empresarial pues va a continuar apoyando este proceso de empoderamiento del salario mínimo general, con esta meta que desafortunadamente el tema de inflación que sufrimos en México nos complicó la cifra, pero seguiremos en ese impulso, y sobre todo con esta intención del sector empresarial con temas de productividad, competitividad, podemos seguir avanzando. Sé que significa para nuestro sector una importante decisión, pero simplemente apoyada, y en este camino pues simplemente buscar un México mejor, competitivo, y que precisamente no tengamos señalamientos de salarios bajos, sino ir creciendo en esta parte en relación al salario mínimo general, y por lo cual le reitero nuestro agradecimiento y también un saludo del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, que le manda también un afectuoso saludo. Muchas gracias. Pues, presidente, con eso concluimos la jornada del día de hoy, 1 de diciembre. Será publicado en el Diario Oficial de la Federación y, por supuesto, será pues un mandato obligatorio a partir del 1 de enero de 2023. Señalar, presidente, que hay conciencia, hay un compromiso de que podamos llegar al 100% de recuperación en términos reales para el fin de esta administración. Tanto el sector obrero como el sector empresarial han asumido ese compromiso, entendiendo la importancia que tiene para nuestro país el salario mínimo y dejar atrás una política de contención sostenida que nos llevó a ser uno de los países con los salarios más bajos del mundo. Así que, pues, agradecer, por supuesto, a ambos, en especial al sector empresarial, y a usted, presidente, por su liderazgo, porque gracias a ese liderazgo es que hemos logrado llegar a este acuerdo unánime. Gracias. Bueno, pues de nuevo, muchas gracias. Qué bien que no sabían, ¿verdad? No. Porque esta es una buena noticia. Se está recuperando poco a poco el poder adquisitivo del salario y tenemos muy buena relación con el sector obrero, pero yo quiero
destacar la participación muy especial del sector empresarial, porque es donde hay más resistencias a veces. Hemos contado con el apoyo del sector empresarial y solo en una ocasión no hemos logrado consenso, pero el que ahora se haya logrado este acuerdo es muy importante porque estamos pues enfrentando una inflación de carácter internacional y existe alguna preocupación del sector empresarial y desde luego de nosotros, porque no podemos permitir que se desate la inflación, porque eso afecta mucho. Podríamos estar incrementando el salario, pero si aumenta la inflación, no avanzamos. Por eso lo de Luisa María de medir el incremento a partir del costo de los básicos. O sea, si nos da para que la gente pueda comprar más frijol, más huevos, más pollo, más tortilla, ahí es donde vemos si realmente se logra el que se tengan más ingresos en las familias. Y esto pues depende mucho también de la inflación, de tener controlada la inflación. Entonces, yo les comento a ustedes que con este incremento no vemos riesgos de que se dispare la inflación. Además, estamos llevando a cabo un plan antiinflacionario que significa destinar un subsidio de más de 300,000 millones de pesos este año para que no aumente el precio de las gasolinas y del diésel. Y ese es un componente importante en la inflación comparada entre países. México es de los países en el mundo con menos inflación en energéticos. Esa política la vamos a continuar y sí ayuda mucho al sector empresarial. Lo mismo, no van a haber aumentos en el precio de la energía eléctrica, no vamos a aumentar los precios del gas y no vamos a aumentar impuestos. Y estamos llegando a acuerdos con industriales, con cadenas de distribución del comercio para tener una canasta básica accesible a los consumidores. Entonces vamos a estar muy pendientes para que esto no se disminuya en los hechos, en términos reales, sino que se conserve el 90% del incremento en lo que va de nuestro gobierno, 90% en términos reales, 90%. Esto es algo excepcional y muchas gracias, y es muy buena noticia para todos los trabajadores. Ustedes saben que la mayoría de los trabajadores gana más, afortunadamente, que el salario mínimo. De los 21,600,000
700,000 trabajadores inscritos en el Seguro Social, porque también ha venido creciendo el empleo. De esa cantidad, 21,700,000 trabajadores aproximadamente, el promedio de salario mensual es casi 15,000 pesos, promedio mensual. Y estoy hablando del promedio. ¿Sí? Hay muchos trabajadores que tienen ingresos que son superiores de acuerdo a sus contratos colectivos de trabajo. Pero si el salario mínimo no es tan mínimo, ayuda a que hacia arriba, aunque no puede ser también en el mismo porcentaje, porque son cosas distintas. Estamos hablando aquí en términos muy realistas, sin demagogia. Ya en la contratación o en la revisión de los contratos, ya cada empresa logra un acuerdo, pero esto es un avance muy importante, muy importante, y lo celebramos, y pues es una muy buena noticia para los mexicanos. ¿Saben desde cuándo no aumentaba el salario mínimo en esta proporción? Desde hace más de 40 años. Entonces, sí es un hecho importante, es un día histórico, el día de hoy. Y muchas gracias. Muchas gracias. Cuando quieran venir a la conferencia, están invitados. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Gracias, muchas gracias. A ver, vengas. Una foto, sí. Voy a seguir ya. Sí, Ya voy a terminar. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. ¿A dónde quedamos? El joven. Buenos días, presidente. José Manuel Fuentes, de Capital 21. Quiero preguntarle cómo va pues las consultas sobre los temas energéticos del TEMEC, ya que hoy viaja la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro. Esa sería mi primera pregunta. Se está llegando a un acuerdo. Hay una actitud muy favorable de parte del gobierno de Estados Unidos y de Canadá. En efecto, se reúne, no sé si hoy o mañana, la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro. Hoy viaja para reunirse con sus contrapartes y ver lo del tratado en el tema energético. Pero se ha avanzado bastante. Estoy seguro que nos va a traer buenas noticias, Raquel. Bueno, y en una segunda pregunta, hace unos días usted y su homólogo
colombiano Gustavo Petro acordaron convocar una conferencia internacional de mandatarios de Latinoamérica para rediseñar y replantear la política de drogas. Mi pregunta sería, ¿de qué va el rediseño? ¿Cuándo sería? Y si esta estrategia pertenece también o forma parte del humanismo mexicano para cambiar la lógica que antes se manejaba para combatir a los narcotraficantes y el tráfico de drogas. Sí, el presidente Gustavo Petro tiene una propuesta, la esbozó, dio a conocer los lineamientos generales. La idea pues es atender más lo preventivo, el que se pueda evitar que la gente, sobre todo los jóvenes, por necesidad, se dediquen a estas actividades ilícitas. Y él tiene una propuesta, me invitó, yo acepté y quedamos en reunirnos. Es probable que sea en Colombia el encuentro. Tengo entendido que va a invitar a otros presidentes de América Latina, del Caribe, a esa reunión. No lo hemos definido todavía en cuanto a la fecha del encuentro, la agenda, pero nos vamos a ver el día 14, que vamos a ir a Lima, Perú. Hablé con el presidente Petro y nos va a acompañar, y va a estar también el presidente de Chile. Estaba por confirmar el presidente de Ecuador. Esto para el día 14 de diciembre. También ya se está empezando a elaborar la agenda de la visita del presidente Biden y del primer ministro Trudeau para el día 9 y 10 de enero. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Esa reunión en Colombia posiblemente sea después de la visita del presidente Biden, de esta cumbre en la Ciudad de México, pero sí tenemos ese compromiso con el presidente Gustavo Petro, que es un gobernante muy responsable y le tenemos mucha confianza. Creo que Colombia avanzó mucho. Felicito al pueblo de Colombia por la elección de su presidente. Eso es lo que puedo comentarle. Bueno, también me gustaría preguntarle por qué aceptó, qué le pareció atractivo de esta propuesta de Gustavo Petro. Bueno, es que pues ellos tienen mucha experiencia en el daño que causan las drogas y han hecho planes y saben qué es lo que puede ayudar a enfrentar lo de el cultivo de, en este caso, la coca y el tráfico de la droga. Entonces, él trae ese
plan y coincidimos de que es importante verlo no solo con la visión de Estados Unidos, sino verlo a partir de la visión de América Latina. Esto no significa confrontarnos, sino analizar nosotros cómo podríamos enfrentar este problema y sobre todo el que no haya violencia, cuidar que no pierdan la vida por el crimen organizado, ni quienes se dedican a esas actividades ilícitas, ni las autoridades o agentes de policía, del ejército, que también padecen y se tienen que buscar formas más eficaces para enfrentar los problemas del crimen organizado, el narcotráfico y atender las causas, no solo resolver las cosas o tratar de resolver las cosas con medidas coercitivas. Hay planes que pueden ayudar mucho. Estamos nosotros, por ejemplo, ayudando en países de Centroamérica con el programa Sembrando Vida y se está avanzando mucho. Esto no solo por la cuestión de las drogas, sino fundamentalmente para dar opciones a la gente y que no se vean obligados a abandonar sus pueblos, que tengan trabajo en sus comunidades. Un día de estos, yo creo que en menos de un mes vamos a dar a conocer un reportaje que se hizo de toda la cooperación de México en Centroamérica y en el Caribe para atender las causas que producen la migración. Y vamos a poder escuchar los testimonios de la gente que está trabajando en estos programas. Eso, por ejemplo, es algo que siempre le insistimos al gobierno de Estados Unidos, el que se invierta en programas como el Sembrando Vida, como el de Jóvenes Construyendo el Futuro, para que haya opciones, para que haya alternativas y para que la gente no se vea obligada a abandonar sus comunidades. Esas son opciones, son alternativas. Entonces, lo mismo en el caso de la droga. Nosotros estamos aplicando el programa de Sembrando Vida en las zonas donde más se siembra droga, en la sierra, y ya estamos teniendo buenos resultados. Ya la gente, en vez de sembrar la marihuana o la amapola, ya está sembrando árboles frutales, maderables. Esto en Durango, en Sinaloa y
en otros estados. Eso funciona, sin duda, y vamos a continuar con ese programa. Y bueno, y por último, ¿este programa no se lo propuso al presidente Petro para que lo aplicara en Colombia? Sí, él sabe, pero él trae un planteamiento muy bien articulado, pensado, y vamos a analizar bien su propuesta. Muchas gracias, presidente. Nos vamos al día 13. ¿Cuántos días están? Pues nada más. Estamos viendo eso porque dependiendo si hay vuelos a la hora que se requiere, si no va a ser la Fuerza Aérea, pero estamos buscando que sea en línea comercial. Pero si no hay la hora, bueno, es que hay veces que el avión sale a las 6 de la mañana, entonces ya no hay reuniones de seguridad ni mañanera. O es muy tarde. Estamos buscando eso. ¿Mande? No. Ahí sí, es como dice Pedro Ferré, zafo. No. Eso sí no. Por cierto, los que les invito para que vean que están los gatos, los gatitos que los cuidamos mucho aquí en Palacio, porque tienen también una campaña de esas, de que ya no están los gatos. Hay un gatito bien lindo. Sí, pero que los vean porque pues, sí. Gracias, presidente. Buenos días, Nancy Flores de la revista Contralínea. Buenos días a todos y a todas. Presidente, preguntarle si estaba enterado de esta reunión que sostuvieron algunos directivos de bancos, específicamente de BBVA, de Banorte y de Santander, a propósito de esto que se votó en la Cámara de Diputados, esta reforma a la Ley de Instituciones de Crédito que pues garantiza que sea el gobierno quien pueda obtener los recursos de cuentas que ya han sido abandonadas, que tienen más de 6 años abandonadas, y en esta reunión los representantes de estos bancos pues estaban pues muy nerviosos por qué va a pasar en el Senado de la República. Ahora pasó esta iniciativa al Senado y está por discutirse. Y ahí acordaron que ellos van a reactivar estas cuentas con pequeños depósitos de entre 100 y 1,000 pesos, en dado caso de que el Senado apruebe esta reforma a la Ley de Instituciones de Crédito, y con ello evitar, sobre todo en las cuentas que tengan más recursos, en las más abultadas, evitar que el gobierno las pueda obtener a través de la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Esta reactivación pues la harían de forma artificial para que estos bancos sigan quedándose con estos recursos. De por sí ya lo venían haciendo. Cuando las cuentas son abandonadas, ellos se apropian de este dinero, y la iniciativa lo que busca es que este recurso pues se aplique en términos de seguridad y también de seguridad social. Preguntarle si tenía conocimiento de esta reunión y también su opinión al respecto. Lo está viendo el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y él va a darnos su opinión sobre esto. Yo no quiero que cambien las reglas del funcionamiento de bancos,
porque ofrecí desde la campaña que no iban a haber cambios. Desde luego, si se trata de bienes abandonados, habría que ver qué destino se le da a esos bienes. Y se puede llegar a un acuerdo con ellos. Pero todavía no. Lo ha visto el secretario de Hacienda y él va a darme su opinión sobre eso y la voy a tomar en cuenta. Presidente, en otro tema, preguntarle también sobre esta discusión. Ya parece que el Senado de la República ha abandonado ya la discusión sobre el glifosato y los agrotóxicos que causan cáncer. El CONACYT ya había dicho que hay suficiente evidencia científica para determinar que este tipo de pesticidas altamente tóxicos causan cáncer. Hay de hecho incidencia, ya se ha visto la tendencia de las personas enfermas con cáncer y que tienen contacto con estos pesticidas. Preguntarle si la vía podría ser ahora un nuevo decreto que amplíe el número de agrotóxicos que se van a prohibir gradualmente. Y esto se lo pregunto pues porque usted ha declarado aquí que por encima de la salud no pueden estar los intereses privados y en este sentido pues ya no se puede permitir que estas transnacionales sigan pues contaminando y matando impunemente a los mexicanos. En otros países está prohibido el uso de estos pesticidas y no se ha generado ninguna hambruna, sobre todo porque quienes pues tienen esta capacidad de siembra masiva de productos, pues también tienen la capacidad de conseguir otras tecnologías que sean más amables con el medio ambiente y también con la salud humana. Estamos en eso, estamos viendo eso, lo del glifosato. No queremos que se prohíba y que no haya una opción, una alternativa, porque quienes defienden lo del glifosato sostienen que en el mundo, así como se lo estoy diciendo, no hay todavía algo que lo sustituya. Desde luego que no sea dañino. Entonces se está haciendo un análisis. Se sabe, y es cierto lo que sostienes, que hace daño a la salud. Eso se sabe. Pero no hay cómo sustituirlo. Y estamos hablando de la producción de alimentos. Entonces, se estableció un decreto, emití un decreto para limitar el volumen utilizado y eso se está cumpliendo. Y el propósito es que cada año se vaya limitando más. En tanto, CONACYT nos da una opinión sobre qué químico utilizar que no sea dañino o qué prácticas orgánicas se aplican, porque pues es el remedio y el trapito. O sea, se necesita una opción, una alternativa. Si es mucho el daño a la salud y no encontramos opciones alternativas, pues se prohíbe. Pero estamos en eso. Estamos buscando opciones.
desde herbicidas, vamos a decir, no químicos, hasta el uso del machete y de la tarpala para limpiar hierba, en vez de desaparecerla con bombas, aspersión. Estamos en eso. Ya vamos a dar una respuesta. Presidente, también en el contexto de la discusión sobre la reforma electoral, pues ha quedado ya muy evidenciado que los partidos de oposición no defienden realmente la democracia, sino que defienden un modelo en el cual el Instituto Nacional Electoral es cómplice de los fraudes electorales. Más allá de eso, también, presidente, pues visibilizar que estos partidos, el PAN, el PRI, el PRD y Movimiento Ciudadano, también defienden el dinero, ¿no? Hay un presupuesto de más de 3.300 millones de pesos que les aprobó a estos 4 partidos el INE en agosto pasado, y ese es el presupuesto que no quieren perder, porque la iniciativa dice que ya no se les entregue tanto dinero del pueblo a los partidos políticos. Preguntarle cuál es su opinión al respecto, pues, de esta supuesta defensa a la democracia que en realidad esconde los verdaderos intereses de estos partidos de oposición, que primero es seguirse agenciando estos miles de millones de pesos año con año, porque esto es 2023, pero se espera que para 2024 el presupuesto sea de más de 4,000 millones de pesos, y también el hecho de tener, pues, autoridades títeres a sus intereses y que sigan, pues, cometiendo fraudes impunemente. Y es el tener un instrumento que podrían utilizar para hacer un fraude, como ya lo han hecho. No estoy inventando nada. El Instituto Electoral en el 2006 estaba manejado por la maestra Elbester Gordillo y se negaron a contar los votos para imponer a Calderón, y lo hicieron desde el INE, con un cinismo extremo, cretinismo. El que creó el sistema de cómputo para recibir y contar los votos fue el cuñado de Calderón. Y pues siempre han actuado así. Entonces, eso es lo que hay en el fondo, pero están muy fuera de la realidad, porque ya la gente no va a permitir ningún fraude. Pero ellos no dejan de pensar así. Con todo respeto a las gallinas, gallina que come huevo, ni que le quemen el pico. ¿De cuándo acá salen estos demócratas? Fox, demócrata; Calderón, demócrata; Madrazo, demócrata; Elbester, demócrata.
no nos debemos de quejar, porque independientemente de que son cosas serias, importantes, no deja de ser divertido. Imagínense el que se muestren como son. Eso no lo hubiésemos logrado si no se lleva a cabo la transformación. Salinas quería un sistema bipartidista, PRI-PAN, para que siempre se lograra mediante el gatopardismo el que los potentados dominaran México, porque era lo mismo el PRI que el PAN. Bueno, tan es así que ya ahora se unieron por completo, siempre lo dijimos, pero esa era la democracia de Salinas. Cuando yo llegué a un partido de oposición, yo dije, voy a romper eso. Nada de que va a haber así alternancia, decía. ¿Qué diferencia puede haber? Siempre decía yo, pues, la diferencia que hay entre la Coca-Cola y la Pepsi-Cola. Y logramos romper ese bipartidismo. Y surge una opción nueva, distinta, que no tiene que ver ni con el PRI ni con el PAN. Y aquí sí ya están muy definidas las posturas. No hay simulación. Entonces, la reforma electoral, pues sí, es el dinero, ¿no? Pero ese tienen mucho ellos, tienen bastante, tienen los medios de información, tienen dinero, tienen los medios de información, nada más le falta algo, le falta pueblo. Entonces, se pueden quedar con ese órgano tratando de dominar, pero ¿cómo le van a hacer? ¿No van a poner mesas? ¿No van a haber casillas? ¿No le van a permitir a la gente ir a votar? No tienen ninguna posibilidad. Y lo que estábamos proponiendo, pues era, a ver, vamos a ahorrar, ¿cómo se van a destinar 25,000 millones de pesos para celebrar elecciones, para organizar elecciones? ¿Por qué en México es tan caro hacer las elecciones? ¿Por qué todo el aparatal ese que tienen? Y además replicado en los 32 estados. Y lo mismo, ¿para qué 500 diputados?
¿Por qué no 300 y que sean electos de manera directa por el pueblo? Y los plurinominales, quitarlos. ¿Cuánto se ahorra? Ahora, porque no se tiene mayoría absoluta, pero sí tenemos nosotros, o el movimiento cuenta con mayoría simple. Pero antes, que estábamos en la oposición, como las cámaras estaban al servicio de los potentados, yo deseaba que se acabaran pronto los periodos ordinarios, que nada más estuviesen 3 meses, 4, y se fueran de vacaciones, porque si estaban sesionando era un peligro. Todo lo que proponían era en contra del pueblo. Entonces descansaba. Cuando ya terminaba el periodo ordinario, aunque había siempre la amenaza de que convocaran a un extraordinario, porque era un instrumento por completo entregado a la oligarquía, a los investigadores de la UNAM, del Colegio de México, de otras universidades públicas, de ciencias sociales, que analicen qué características tienen todas las reformas a la Constitución que se hicieron en el periodo neoliberal. Te los dejo de tarea. Es para una tesis de licenciatura, de maestría, de doctorado. Y van a encontrar que todas las reformas fueron en contra del pueblo y a favor de una minoría rapaz. Todas. Yo les comenté de que 3 años, que fue Cárcel, que ahora es premiado, porque en España están premiando a todos los que no están de acuerdo con nosotros, como la Feria del Libro de Guadalajara. 3 años que fue Cárcel secretario de Hacienda, aprobaron los diputados el presupuesto nacional por unanimidad. ¿Se imaginan eso? ¿Cómo le hizo Cárcel? ¿Que es un político fuera de serie? No, los maiciaban, les daban dinero, habían partidas de moches. Entonces todavía dicen que hay que regresar a lo de antes. Pues quieren la Cámara para seguir entregando bienes nacionales a particulares y sobre todo extranjeros. Lo que hicieron con la reforma energética,
con todas las llamadas reformas estructurales, la reforma fiscal, la reforma laboral, la reforma educativa. Todas esas reformas, antes de que se presentaran al Congreso en México o que las diera a conocer Hacienda, eran parte de la agenda del Fondo Monetario Internacional, que imponían en todos los países. Durante décadas no tuvimos un plan de desarrollo propio. Nos imponían sus políticas, estas llamadas reformas estructurales. ¿Y qué son? ¿Qué es la reforma fiscal? Aumentar impuestos. ¿Qué es la reforma energética? Entregar el petróleo, entregar la industria eléctrica. ¿Qué es la llamada reforma educativa? Privatizar la educación. ¿Qué es la llamada reforma laboral o de seguridad social? Entregar el manejo de las pensiones de los trabajadores a particulares del mundo financiero. Bajar los salarios, aumentar los costos del precio de servicios del gobierno, subir el precio de la luz, el precio de las gasolinas. Esas eran las reformas. ¿Estaba en la agenda el combate a la corrupción, que era el principal problema de México? No. ¿Estaba en la agenda luchar en contra de la desigualdad? No. No. ¿Estaba en la agenda atender a los jóvenes de México para tener oportunidades de trabajo, de estudio? ¿Estaba en la agenda fortalecer la educación pública, mejorar el sistema de salud? No, nada. Era todo aquello que significara negocio, lucro en beneficio de una minoría. Entonces ya no hay eso y pues se siguen haciendo ilusiones, ¿no?, de que van a regresar por sus reales. Si no se hubiese llevado a cabo un cambio como el que está en marcha, imagínense cómo estaría el país si le hubiesen seguido con el saqueo, con la corrupción, con el derroche, con el desprecio a la gente. Entonces sí, ha sido importante todo lo que llevamos y lo que viene todavía. Ya nos vamos, ¿eh? Gracias, presidente. Nada más quedó pendiente. Hago un compromiso contigo. Ese es el primero, el martes. Quedó pendiente nada más, presidente, si iba a venir Pablo Gómez, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Eso se lo pregunté hace un mes y pues no ha habido respuesta. Nos falta lo de fútbol y nos falta lo de Pablo. Sí, ahora lo de fútbol estaría bien. Es un análisis de cómo se maneja lo del fútbol, ¿eh? Bueno, entonces que venga Pablo la semana que viene. Gracias, presidente. Mande.
Es que quedamos con un compañero también que maneja. ¿Ya? Ah, pues tú también estuviste trabajando en eso. Lo hacemos el jueves. Sí, bueno, el jueves, o sea, en 8 días. Bueno, nos vemos. ¿Tiene gripa? ¿Tiene gripa? Sí, hay cambio de clima, se adelantó el frío y he estado viajando y me estaba comentando un doctor que están los niños padeciendo bastante de gripa, de enfermedades respiratorias. Se adelantó pues vamos a decir, el invierno, ¿sí? Pero yo estoy bien, un poco de ronquera. ¿Mande? Yo creo que la semana que viene. Sí, yo creo que ese día puede ser. Ese día. Si ya la están trabajando y yo la reviso, aunque voy a estar afuera, siempre estoy viendo documentos y ya la enviamos. Porque se han hecho un día que no pueden discutir la A si no tienen la opción B en Cámara. Es lo que se han hecho un día ayer. Sí, pero ya está avanzada completamente. Sí, ya está avanzada. Y es una cuestión de trámite, porque ya los conservadores, los del bloque conservador, pues ya están de acuerdo. El INE no se